Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Acá nos reportamos desde el pueblito de San Juan Cacahuatepec, así se llama, gente. Es un pueblito que producen cacao y nos hemos venido desde la costa, que era donde estábamos, en Puerto Escondido, Cipolletti. Estuvimos recorriendo los últimos días y nos hemos venido y hemos pasado la noche acá en este pueblito. Miren, la gente nos recomendó no venir por esta ruta, pero nosotros hemos decidido venir. Y además hemos dormido acá en la ruta. Miren, por acá está Sofi. Acá hemos dormido de 10 toda la noche. Pasan un poquito de auto y todo, pero la verdad que es muy tranquilo. Y nuestro destino es la ciudad de Cholula, que está pegado a la gran ciudad de Puebla. Así que ahora vamos a juntar todo el campamento y vamos a seguir ruta. De la mañana salimos a la ruta. Justamente esta parte que le llaman peligrosa es porque en México las carreteras, las rutas, se dividen en dos: en las de cuota, que son las que tienen peaje, que son más seguras, y las federales, que son las que estamos yendo ahora, que no hay peaje, no hay tanta, no sé si decir seguridad, porque hemos visto a la policía pasar, pero siempre dicen que hay que tener más precaución por estos lados. Sí, es lo que recomiendan la gente. La gente nos dice siempre vayan por las que son de peajes. Lo que pasa también es que en México los peajes son extremadamente caros. Un peaje te puede salir $20, $15. Por ejemplo, un tramo que hicimos nosotros en la costa, tuvimos 2 peajes de $14 cada uno. Es muchísimo. Y la ventaja que tiene ir por estas partes, las federales, es que vas conociendo más pueblitos. Nosotros tuvimos la suerte de conocer este pueblito que acabamos de dejar, San Juan Cacahuatepec. La verdad que es muy hermoso, la gente muy amigable. O capaz que por peligroso nos quisieron decir el tema de los pozos y el estado de la ruta, porque acá sí que hay muchos derrumbes, muchas partes de la ruta que se caen, mucha construcción. Nos encontramos con gente de vialidad en la ruta, ¿no? Muchos pozos. Muchísimos. Entonces, por ahí pensamos que nos quisieron decir peligroso por eso, ¿no? La ventaja de ir por esta ruta es que vas pasando por todos pueblitos. Salimos hace 20 minutos y ya estamos en otro. ¿Cómo se llama? Hay muchos topes en México. Sí, a veces no se ven. Topes es loma de burro en Argentina. Descubrimos que en todos los países se dice de diferente forma. Acá es tope. Colombia era policía muerto. En Ecuador policía acostado. Y todos tienen nombres muy graciosos. Este pueblito se llama San Pedro Amusgos. Y mira, acá hay una iglesia. Como ¿te gusta a vos, mi amor? Mira. Miren qué linda. Todos estos pueblos son así súper tranquilos. Yo coincido que capaz que con Facu nos dijeron de lo peligroso por el hecho del estado de las rutas y no por algo meramente, ¿cómo sería la palabra? Por un ambiente pesado, porque se ven tan tranquilos. La gente con todas las puertas abiertas de las casas. ¿Por esto le llamaban peligrosas las rutas? Con razón que veníamos viendo gente que no podía prender la cámara, había un montón de vacas. Sí. Veníamos cruzando autos de frente que nos hacían así. Sí. Nosotros veníamos acostumbrados que cuando te hacen señas de luz, mira, mira. Ahí viene más. ¡Ay! Veníamos viendo que muchos autos cruzaron 2 autos antes y no nos hacían señas de luces, nos hacían así. Bueno, como que bajemos la velocidad. Nosotros venimos despacio, pero cuando vimos la primera vaca fue un susto. Sí. Pero, o sea, a mí no, porque yo me he criado con vacas, pero si no, como que la vi de golpe y me asusté. No te esperás tantas vacas en la ruta, claro. Me hizo acordar cuando mi abuela o mi mamá nos llevaban a la escuela. Nosotros vivíamos en un campito y siempre había otro dueño de otro campo que tenía vacas y las llevaba también así por la ruta, y cada tanto las encontrábamos en la calle también y teníamos que hacer lo mismo. Lo tiramos hacia la orilla y me remontó a esa época. Parada técnica a cargar combustible. Estamos en una Pemex, que es la estación de servicio como convencional de acá de México. Y allá tenemos el famoso Oxxo, que viene auspiciando toda nuestra comida. Vamos a aprovechar a cargar combustible porque estamos a medio tanque y siempre es una ley del viajero, ¿no? Esa, cuando encontres una estación de servicio y estés a medio tanque, carga, hacenos caso.
Para los que no saben, el Oxxo es una especie de mini super donde uno encuentra de todo: comida, bebida, snack, refrescos, puedes cargar saldo, puedes sacar plata. La verdad que somos fanáticos de acá del Oxxo. Estamos ingresando a Putla, como se vio recién en el cartel, y como dice Facu, acá hay una bifurcación ahora, dentro de poquito, que puedes ir para el lado de Puebla o puedes ir para Oaxaca. Nuestra intención hoy es llegar a la heroica ciudad de León y todavía no estamos ni a la mitad, y eso que ayer salimos de viaje. Acá las distancias en México son re largas. Para llegar de una punta que estábamos en la costa hasta Cholula, Puebla, que es donde vamos a ir, tenemos 2 días de viaje, porque hay mucha montaña. Por ejemplo, ahora desde acá, desde Putla hasta León, hay no más que 140 kilómetros y el GPS nos marca 4 horas. En Argentina 140 kilómetros, al ser todo recta la ruta, en menos de 1 hora y media, 1 hora, ya estás. El GPS, como siempre, nos manda por donde quiere. No sabemos si estamos yendo en contramano. Nos metimos a la ciudad de Putla por una callecita. Ay, creo que estamos en contramano. Una pregunta, ¿esta calle va hacia allá? No, hacia arriba. Ah, ok. Estamos en contramano. Bueno, encima está súper en subida. El auto recargado. Perdón, no somos de acá. Es una fila de autos. Pues así, en la otra ya bajas. Ah, ok. Y agarras la de acá. Gracias, el GPS me mandó por acá. Acá puedo doblar, como me dijo el hombre. Esto pasa, gente, cuando le haces caso al GPS. El GPS en línea. En línea, en línea. Aclaremos eso. Sí. Una recomendación también, si van a viajar, no usen el GPS en línea. Es preferible que descarguen un mapa, como se puede descargar en Google Maps, lo descargan, planean la ruta y luego van viajando con el celular sin conexión a internet. Acá está cortado. Pasa el auto por acá. Precaución, dice, está cortado. Porque está trabajando el hombre. Estas ciudades suelen ser así un poco, mucho laberinto, ¿no? Es muy parecida a, ¿te acordás a Ipiales en Colombia? Hemos encontrado la salida finalmente. Perdón que uno se altere así, pero así como te encuentras gente que, como el muchacho que nos ayudó a salir de esa situación, también te encuentras gente, muy mala gente, que te hace pagar ese error. Porque uno no entró por una calle en contramano porque quiere, entró por un error, por el GPS. Y si ves la patente que es de otro lado y toques bocina o insultes y demás. Lo que me gusta y me llama la atención son estas hojas, estas plantas, perdón, que tienen como ese terciopelo violeta arriba. Es muy lindo y hacen súper contraste con la tierra roja que hay. Esta parte de la ruta está muy hermosa y también hay muchos pinos. La verdad que fue un error venir por acá. Estamos pasando por una ruta que es horrible y acabamos de vivir una situación. Tuvimos que borrar los videos de la GoPro. Veníamos grabando todo, que estaba muy fea la ruta, pero pozos que eran totalmente increíbles. Y nos pasó una camioneta, nos frenó. Estoy grabando todo esto desde acá abajo porque, si bien ya avanzaron un poco, no nos trataron muy bien. Nos pidieron que por favor borremos todos los videos. Es más, nos querían hacer borrar todo desde cero. Nosotros borramos los últimos, que era donde salían ellos, nomás que solamente nos pasaron. Y de hecho, todos los videos de ese pedazo, pero ellos querían que borremos todo el video desde cero. Incluso en un momento a Facu le dijeron, dame la cámara. Yo me asusté, me puse re mal. Nos hicieron apagar el auto. Nos dijeron, por acá no se puede ir, por acá no se puede grabar. Después Facu les preguntó de buena forma, les dijo que estábamos medio perdidos porque saben que el GPS nos mandó por cualquier lado. Y nos dijeron que sí, que podíamos seguir, pero que no podíamos grabar. Realmente yo lo estoy pasando mal. Tenemos miedo de grabar porque puede ser que haya alguien adelante y estaban como con handys, con walkie-talkie. Nada, lo queremos documentar. Yo, en el momento que él empezó a decirnos paren el auto, borren todos los videos, den la cámara, quise filmar con el celular. De hecho, empecé a filmar de nuevo con la GoPro y él se dio cuenta. Y ahí fue cuando dijo, denme la cámara. Entonces, como que estamos filmando todo desde el celular, desde acá abajo. Pero la verdad que no logré llegar. Fue muy fea la ruta y la situación fue muy fea. Obviamente señal de celular no hay.
como que quiero poner más abajo la cámara porque tengo miedo que en la curva estén. Hace más de 30 kilómetros fácil, no sé si más, que estamos por toda esta ruta de ripio, que no sabemos si grabar, rogando que no se pinche una rueda, que la gente te mire como ¿qué hacen estos acá, no? Y nada, estamos esperando a ver si en algún momento la ruta se pone bien. Acá se está poniendo un poco mejor, pero allá arranca ripio de nuevo. Y recién ahora estos pedazos tienen... Incluso tengo hasta miedo de grabar. Tienen esas partecitas bien por un momento, pero todo el resto horrible. Acabamos de salir a la ruta, realmente el camino era 4x4. Nos asustó que había gente con armas. No sabemos qué decir, qué no decir. Lo dejamos ahí nomás, pasamos. Eran los mismos que nos habían dicho que no grabemos, pero sí estaban armados. Pero por suerte ahora ya agarramos la ruta que nos saca derecho a León, que es donde queremos llegar hoy a dormir. Sí. Esta ruta está bien. O sea, yo no quiero grabar nada, o sea, estoy muy asustada. Sinceramente estábamos muy nerviosos los dos. Más Facu, que tenía que ir manejando, y el camino era horrible. El auto por suerte se portó de 10. Y lo que veníamos hablando también es que por suerte salimos temprano. Salimos a las 8:30 de la mañana, porque si agarras esa ruta más de noche... Sí, o tarde, tipo 4 de la tarde. Porque acá a las 5 de la tarde ya se va el sol, 5:30 ya está oscuro y no sé qué hubiera pasado. Todavía nos resta llegar a León y ver dónde vamos a dormir, a la heroica ciudad de León. Pero lo que nos llama la atención de esta ruta son el tamaño de los cactus. Son como plantas de cactus. Hoy son gigantes y miren el paisaje, qué locura, qué hermosura. No se puede creer. Las montañas, y se ven todos los cactus encima de la montaña también. Allá voy a ver si puedo grabar imágenes con el celular para que se vean, porque la GoPro no los toma muy bien, pero increíble. Entrando a la heroica ciudad de León, por fin estamos sanos y salvos. Miren qué hermosa que es la catedral. Estamos acá en la plaza dando vuelta buscando algún lugar para comer, porque son las 5:30 de la tarde y todavía no almorzamos nada. Miren qué hermosa que es. Aparte le da justo el sol. ¿Qué te estás comiendo? Tremenda pizza de champiñones. Son las 6 de la tarde. ¿Un hambre tenemos? Muy buenos días, gente, ¿cómo andan? Un nuevo día acá en el canal. Anoche llegamos tarde, nos acomodamos acá en una estación de servicio. En una Pemex. En una Pemex, que son las estaciones, ¿cómo se diría? Nacionales de acá, ¿no? Sí. Como la YPF de Argentina. La Pemex es de acá de México. Y miren a Tutuca. Le hemos levantado un poco el campamento ya, pero miren, ya tenemos todo armadito acá. Solo queda juntar los bolsos y seguir ruta nomás. Para Puebla, Cholula, Puebla. Exactamente, la idea de hoy es llegar hasta Cholula, que tenemos unas 4 horitas, no estamos cerca todavía, ya tenemos todo medianamente acomodado, pero como les digo, mucho tiempo de ruta todavía. Estos días venimos haciendo mucha ruta, venimos viajando de entre 6, 7 y hoy vamos a meter 4 horas. Si están en una ciudad grande, no duerman en una estación de servicio. Menos un fin de semana. Estuvo un poco complicada la noche porque hoy es sábado y anoche hubo un recital acá cerca, entonces la gente iba y venía y los baños son públicos, entonces venían autos, motos, te despertaban, pero uno se despierta y sigue durmiendo, no hay problema, ¿no? Antes de viajar, bueno, ya hicimos los chequeos previos del agua y del aceite, pero vamos a controlar el aire, las ruedas, muy importante antes de salir de viaje, porque en esta estación de servicio hay aire gratis, así que vamos a aprovechar a controlar con este artefacto. Lo ideal es que tengan entre 28, 30 me parece muy inflado a mí, creo que 28 está bien, yo siempre le puse 28 y me ha funcionado. A ver, ¿cómo estamos? 25, estamos un poco bajo, así que vamos a meterle un poquito de aire. Unos momentos después. Estamos yendo por la ruta 190, estamos entrando, miren, al estado de Puebla. Bienvenidos a Puebla, bienvenidos a un nuevo estado para disfrutando el camino y para Tutuca. Este ya es el cuarto estado que recorremos en México. ¿No es el tercero? No, cuarto, porque hicimos la frontera que nosotros entramos por Tabasco, Chiapas, Oaxaca y ahora el Puebla. Maravilloso estado de Puebla. Ay, es re lindo este estado. Mira, ya se ve el volcán. ¿Sí? Ah, mira, ya sí se ve. ¿Será el volcán el Popocatépetl?
no sé cómo se pronuncia, que en el video que entramos a México dijimos que es uno de los más vigilados del mundo porque está súper activo. Antes de llegar a la ciudad de Puebla hicimos un pequeño cambio. No, Puebla no, Cholula. A Cholula vamos nosotros. Nos quedan 45 minutos de viaje, poquito, relativamente poco. La ruta está bastante buena, así que pienso que vamos a llegar en ese tiempo. Cambio de Oaxaca a Puebla el estado de las... Sí, la verdad que sí. La verdad que sí cambió muchísimo el estado de las rutas. Y otra cosa que también estamos un poco ansiosos, porque nos han recomendado mucho en los comentarios, es por ir a probar la gastronomía de Puebla, el mole poblano, que dijeron que es uno de los platos típicos o emblema de este lugar, así que estamos muy emocionados por ir a probarlo. Acá estamos cruzando un pueblito que no me puedo recordar el nombre ahora, pero nos encontramos con este volcán. No hay buena señal, entonces no sabemos, no podemos encontrar el nombre, pero se ve como que está humeando. Y atrás hay otro, nada más que con la GoPro no se alcanza a ver. Ahí está, ahí pude corroborar. Estamos por la zona de San Pedro Teyuca, un pueblo chiquitito acá, antes de llegar a Atlixco. Atlixco creo que lo dije bien. No sé si Cholula, creo que es una ciudad, pero no sé si pertenece a los pueblos mágicos de México. Porque hay una zona de México o ciertos pueblos de México que pertenecen a los pueblos mágicos. Y creo que Cholula pertenece a uno de ellos, si no estoy equivocado. Si estoy equivocado me corrigen ahí en los comentarios. Pero ya estuvimos viendo muchos carteles de mole poblano, así que sigue aumentando la ansiedad por probar ese mole que dicen que es tan rico. Pero bueno, primero nos vamos a instalar con unos viajeros, ¿cómo decirlo? No, queda mal decir, porque muchos dicen viejos viajeros. Icónicos vamos a llamarle, porque ellos viajan hace mucho tiempo. Hay mucha gente que los conoce, pero ellos han viajado hace muchos años y siguen viajando hasta el día de hoy. Así que vamos a estar parando unos días con ellos acá en Cholula. Por acá estamos llegando, a ver si alcanzamos a ver el famoso bus. De más está decir que ya hemos llegado, nos hemos instalado. Acá están los amigos: Germán Amunche, Patri Amunche, Inti Amunche. Bueno, por acá les dejamos el Instagram y las redes sociales. Y el señor mexicano que nos ha recibido. El local del Beer Garden. El local del Beer Garden. Acá estamos en Cholula, Puebla, y estamos comiendo unos super choripanes. ¿Qué más se puede pedir? Nada. Choripanes, amigos. Y volvernos a encontrar. Ahí está.